¿Sangre en la luna? ¿7 sellos? ¿7 trompetas? ¿A qué se refiere la Biblia cuando nos habla de todas estas cosas? Si tú quieres conocer en cuál sello nos encontramos, si quieres saber hacia dónde nos dirigimos en la profecía bíblica, entonces quédate en este mensaje y aquí vas a encontrar respuestas a todas tus preguntas. En este estudio nosotros vamos a, como les he mencionado, a estudiar ese interesante tema de una señal misteriosa. Vamos a hablar acerca de esa sangre en la luna, pero antes de eso vamos a tocar cada uno de los sellos, ¿ok? Nos vamos a basar en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis y allí encontramos entonces los 7 sellos, mientras las 7 trompetas que ven aquí hablan acerca de la historia política completa del mundo con sus guerras y luchas. Los 7 sellos, por otro lado, nos dan a nosotros una identificación religiosa completa desde el tiempo de la ascensión de Jesús hasta el fin del mundo. ¿Okay? Entonces, abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 6, versículos 1 y 2. Nos dice: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Cuál es entonces el significado de este caballo blanco y con su jinete? Avanzando y venciendo y para vencer, nos dice el texto. Brevemente vamos a explicarlo. Este caballo, el caballo blanco, representa el primer periodo de la historia de la iglesia. Este comenzó en el año 31 después de Cristo con su ascensión y termina cuando los últimos apóstoles fallecen, allí cerca del año 100 después de Cristo. Recuerden que estas son fechas estimadas, ¿ok? Salmo 51:7 nos dice: lávame y seré más blanco que la nieve. Sabemos entonces, de acuerdo a esto, que el color blanco representa pureza, el color blanco representa limpieza. Así que durante 3 años Jesús había caminado con los discípulos, los había entrenado, los había preparado y ellos habían absorbido lo que Él les había enseñado. Ahora entonces salieron a predicar el Evangelio con todo el esmero del caso, con la necesidad. Ese Evangelio puro, ese Evangelio sin mancha, como nunca antes se había enseñado. Esa blancura del caballo, por lo tanto, denota la pureza de la iglesia apostólica. Colosenses 1:23 nos dice: sin moveros desde la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, ¿okay? Del cielo. Entonces vemos allí que lo que se nos está diciendo es que este es el Evangelio victorioso que salió para conquistar el mundo entero. De hecho, Pablo nos dice en el libro de Hechos que se había predicado por todo el mundo conocido, ¿okay? Entonces nosotros vemos la victoria del Evangelio cuando en medio de las circunstancias en las que estaba, siendo un grupo pequeño, cuyo líder había fallecido, obviamente sabemos que resucitó, ahora entonces cobra ánimo y se va a predicar victoriosamente el Evangelio y empieza a conquistar terreno en ese reino romano pagano, ¿okay? Entonces los apóstoles llevaron el mensaje hasta los confines de la civilización, por eso la flecha, como conquistando corazones con la palabra del Evangelio, ¿okay? Entonces Apocalipsis 6:3-4 nos dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, ¿okay? Entonces, bajo el simbolismo de este caballo se presenta algo que no es tan puro como en el primero. En este caballo sale a quitar la paz de la tierra, sale a matar, ¿ok? Entonces, permítame leer de las lecturas de la Biblia. Nos dice aquí, a propósito, este sello ocurrió entre el año 100 y el año 323, cuando llegó a Constantino al poder, ¿okay? En lecturas de la Biblia entonces leemos que la corrupción había comenzado a infiltrarse cuando se aplica este símbolo. Es cierto
que tal estado de cosas sucedía en la iglesia. James Warry también nos dice a nosotros algo semejante, ¿ok? Nos dice algo a nosotros semejante. Dice, aquí me salté una slide, decía, así como la blancura en el primer caballo denotaba la pureza del evangelio que propagaba su jinete, así se mostraría el color del segundo caballo. Y entonces ahí sí dice que la corrupción había comenzado a infiltrarse cuando se aplica este símbolo. Es cierto que tal estado de cosas sucedió a la iglesia apostólica, ¿ok? Entonces James Warry es un historiador que a fines del segundo, hablando del segundo siglo, nos dice, a fines del segundo siglo, el cristianismo ya comenzó ¿a qué? A usar el atuendo del paganismo, ¿ok? Las semillas entonces de la mayoría de esos errores que después tan completamente invadieron la iglesia, estropeando su belleza y empañando su gloria, ya estaban echando raíces, ¿ok? Entonces durante este segundo siglo en la iglesia establecida por los apóstoles, los líderes también comenzaron a luchar entre ellos. De hecho, Pablo nos advierte que iban a salir entre ellos algunos que iban a tener vestimentas de oveja, pero detrás de todo eran lobos rapaces, lobos engañosos. Esto lo leemos en Hechos, capítulo 20, versículo 29, esta advertencia de Pablo que dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Tal como fue profetizado, poco después de la muerte de los apóstoles, la pureza del evangelio comenzó a corromperse. En 2 de Tesalonicenses tenemos algo que nos habla al respecto. Nos dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí entonces? Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Incluso en los días de Pablo los errores se estaban infiltrando y en el siglo II la iglesia de Cristo estaba tan corrompida que el color del caballo que representaba este periodo de la iglesia ya no es blanco. Pablo dice que después de su partida el hombre de pecado se levantará y se sentará en su trono aclamándose como Dios. El sistema representado por ese hombre de pecado que Pablo llama el misterio de la iniquidad. Vamos a hablar más adelante a cuál este sistema se refiere. Creo que ya algunos de ustedes tienen idea. ¿Okay? Entonces, Pablo profetizó muy definidamente que habría apostasía en la iglesia después de la muerte de los apóstoles. Y eso sucedió como lo vemos aquí. El doctor Killen nos dice, entre los días de los apóstoles y la conversión de Constantino, la comunidad cristiana cambió de aspecto. Y luego, nos dice aquí, los ritos y ceremonias de los que ni Pablo ni Pedro jamás oyeron se fueron aplicando silenciosamente. Y luego reclamó el rango de instituciones divinas, Entonces, en este segundo periodo en la historia de la Iglesia de Dios, que comienza entre el año 100 después de Cristo y se extiende hasta la época de Constantino, el año 323 después de Cristo, aquí es cuando se efectúa esa unión. Comienza esa unión de iglesia y Estado, esto está representado en el símbolo por la gran espada que se le dio al jinete del caballo rojo. En primer lugar, nos habla a nosotros esto de la persecución que la iglesia sufrió a manos de los gentiles y a manos de las personas que no se convertían. Recuerden que el evangelio trae de cierto modo división, La división no es causada la división aquí es causada por la presentación del evangelio y eso causa conflicto, Entonces, aunque Jesús vino a traer la paz, él también nos dice que ha venido a traer ¿qué? Disensión, en el sentido de que cuando se predica el evangelio, a veces unas personas lo aceptan y otros no, y los que rechazan generalmente se hacen perseguidores de los que lo aceptan. Entonces, en primer lugar, esa espada y este color rojo, esa sangre, representa la persecución que sufrieron los creyentes, pero también habla acerca de esos principios cuando la iglesia empuña la espada al tomar esa ayuda, esa posesión de los gobiernos del Estado y usarlo para su beneplácito, para instituir leyes religiosas y obediencia religiosa a través de los gobiernos, y sabemos nosotros a qué lleva eso, Vamos a pasar precisamente al tercer sello, Vemos allí en Apocalipsis 6, versículos 5 y 6, dice,
Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Okay? Nuevamente entonces, aquí vemos que hay otro caballo con otro jinete, este caballo es negro, este es el símbolo de la oscuridad espiritual. Y continúa diciendo, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario. ¿Okay? Y más adelante nos dice, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Okay? Entonces el valor de estos elementos básicos fue elevado y el alimento espiritual básico quiere decir esto que estaba siendo escaso. ¿Okay? Vemos aquí que el negro es lo opuesto del blanco. Este sello se abre aproximadamente en el momento en que Constantino, ese emperador pagano de Roma, aceptó el cristianismo. Cuando él lo hizo, la religión se hizo muy popular y los paganos acudieron en masa a las iglesias. Bajo el tercer sello, el caballo negro, la iglesia se volvió negra de apostasía y pecado y adoptó prácticas contrarias a la ley de Dios, prácticas que Jesús y los apóstoles nunca habían enseñado. Las balanzas en la mano del jinete negro denotan la unión de la iglesia con el Estado dentro de una sola autoridad. Y la venta del trigo y la cebada a ese precio tan elevado habla acerca de cómo se estaba vendiendo desde ese tiempo ya, de cierto modo, la salvación y los placeres que las personas estaban adquiriendo prevalecían sobre la verdadera espiritualidad. El aceite y el vino representan tanto la gracia del Espíritu como el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, esa fe, ese amor, y entonces Dios no quería que el Espíritu cesara y fuera sobrellevado por el mundo, que fuese completamente destruido. James Warry, este historiador, nos dice, el cristianismo ahora se había vuelto popular y una gran parte de quienes lo abrazaron lo asumieron de nombre, aunque en el fondo nos dice, eran tan paganos como antes. El error y la corrupción entraron ahora sobre la iglesia como un diluvio. ¿Okay? Algunas de las supersticiones paganas que trajeron a la iglesia en ese momento todavía se han transmitido hasta nuestros días y ha sido tan difícil sacarlo de allí porque todavía permanece en medio nuestro. La poderosa iglesia católica era poco más que el imperio romano bautizado. Déjeme aclarar aquí un aspecto. Aquí no se nos está hablando acerca de la iglesia romana católica, por así decirlo, sino en el sentido de universal, la iglesia universal. Los cristianos habían decaído tanto en su espiritualidad que permitieron que estas cosas ocurrieran, ¿ok? Bautizaron el paganismo prácticamente. Ellos empezaron a ceder terreno porque la iglesia católica oficial viene a establecerse para el año 538 y aquí todavía estamos en los años 323 al 538, ¿ok? Entonces no estamos hablando de la iglesia católica romana, todavía estamos hablando tristemente de que la situación de la iglesia fue tal que dejaron entrar el mundo a la iglesia, semejante a lo que está ocurriendo en nuestros días, de hecho, entonces no debería de asombrarnos en gran manera. ¿Okay? Y eso es lo que dice aquí este historiador. No es de extrañar, por tanto, descubrir que desde el siglo I al IV la iglesia haya experimentado muchos cambios. ¿Ok? Entonces, este fue un periodo de infiltración del paganismo en la iglesia que está representado por el caballo negro. ¿Ok? Noten esto, esas palabras tan interesantes que nos dice este historiador Flick aquí. Dice, el cristianismo no pudo crecer a través de la civilización romana y el paganismo sin a su vez colorearse, ¿ok? Sin a su vez colorearse por los ritos, festividades y ceremonias del antiguo politeísmo. ¿Sí notaron eso? Dice que logró incursionar, pero al mismo tiempo se contaminó. Entonces dice también que las ceremonias del antiguo politeísmo, el cristianismo no solo conquistó a Roma, sino que Roma conquistó al paganismo. Todo esto fue incluido allí. Ahora, este ser coloreado por las costumbres y las prácticas de los paganos está representado en la profecía por los cambios de colores del caballo blanco a rojo, a negro y eventualmente al caballo pálido, llevando ya a la muerte. ¿Okay? Philip Schaff nos dice que
La cristianización del Estado equivalió a una paganización y secularización de la iglesia. La masa del Imperio Romano fue bautizada solo con agua. Y él continúa diciendo, y pasó de contrabando, modales y prácticas paganas al santuario con un nuevo nombre. Historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3, página 93. ¿Ok? Fue entonces durante este tiempo que los días santos, las imágenes sagradas, las indulgencias, las vestimentas de color escarlata y púrpura se introdujeron dentro de la iglesia, viniendo del paganismo. Nuevamente aquí, libro Lecturas de la Biblia nos dice, el caballo negro representa adecuadamente la oscuridad espiritual y la degeneración que caracterizó a la iglesia desde la época de Constantino hasta el establecimiento de la supremacía papal. Son muy claras estas palabras cuando nosotros las tomamos en el contexto de lo que estaba ocurriendo, ¿ok? Entonces este periodo nuevamente nos lleva desde el año 323, cuando Constantino se hizo cristiano, hasta el año 538, cuando se sienta ya allí en el trono el Papa de Roma y se le reconoce como el obispo sobre los demás obispos, ¿ok? Obviamente allí había todavía una diferencia con la iglesia ortodoxa, pero el cismo, la separación entre ellas no llegó a hacerse efectivo sino como 500 años más tarde, ¿ok? Continuemos ahora entonces para el cuarto sello. En el cuarto sello leemos, cuando abrió el cuarto sello miré y he aquí un caballo pálido. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y él, Hades, le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, este cuarto caballo pálido representa ese periodo de la historia de la iglesia que comenzó desde el año 538, cuando el obispo de Roma se convirtió en ese gobernante supremo tanto de la iglesia como del Estado. Recuerden que en la profecía de Daniel era un cuerno diferente a los demás. Este era un cuerno que no solamente era un poder político, sino que también tenía poder religioso y quería adoración. ¿Ok? Era un cuerno muy diferente. El cuarto caballo es un caballo pálido. Esto debe de indicar entonces la condición enfermiza de la iglesia durante este tiempo. El jinete es la muerte y el infierno, de la palabra griega Hades, que significa sepulcro, le seguía. Y esto indica la gran mortandad durante este periodo que comenzó desde el año 538, cuando tuvo lugar durante la Edad Oscura o la Edad Media, esa gran persecución de tantos creyentes que sellaron su fe con su sangre, que llevaron hasta las últimas distancias el querer ser fiel a su conciencia de acuerdo a lo que ellos entendían en la palabra de Dios. La iglesia estaba unida con el Estado. El emperador romano apoyaba al Papa, mientras que los paganos continuaban entrando a la iglesia, trayendo su agua bendita, sus vestiduras sagradas, sus templos y todas las tradiciones del paganismo. En el año ya 538, como lo he repetido varias veces, el obispo de Roma se convirtió en el líder reconocido de las iglesias en todo el mundo. Y aquellos que se negaron a reconocer su autoridad, aquellos que se oponían a sus enseñanzas, fueron perseguidos y se inició eso que conocemos como esa Edad Oscura, la Edad Media, inquisiciones, persecuciones, todos estos eventos que ocurrieron durante este tiempo, porque el Papa comenzó a gobernar ¿con qué? Con mano de hierro, y el mundo estaba sujeto a él. Inclusive las potestades de los reyes y los emperadores se sujetaban a él, no se atrevían a llevarle la contraria, y muchas de las personas que lo hicieron terminaron siendo torturados y dados muerte. Los verdaderos santos entonces de Dios, que creían en su palabra y no estaban dispuestos a adorar las imágenes o aceptar otras prácticas del paganismo, fueron los más perseguidos. ¿Qué persecución hubo cuando la iglesia y el Estado se unieron? Y yo sé que en algunos países, incluyendo en Estados Unidos, se aprecia esa unión cuando la iglesia tiene algo que decirle al Estado, y sabemos que la iglesia está hecha de cierto modo para preservar esa fibra moral del mundo, ser la sal del mundo, ¿cierto? Para preservar, es uno de los aspectos de lo que hacía la sal, para preservar los productos cuando no había neveras como las que tenemos hoy en día. Entonces,
pero sin embargo hay gran preocupación porque ya en el pasado vimos la unión de iglesia y Estado, lo que causó en el mundo. Y cuando vuelva a ocurrir, va a volver a ocurrir lo mismo. De hecho, la Biblia nos dice eso en el libro de Apocalipsis capítulo 13, nos habla de una bestia, lo que hizo en el pasado, una bestia que sale del agua, y una imagen de la bestia que vuelve, que es lo que hace, otra bestia que sale de la tierra, que hace una imagen de la primera bestia, y él vuelve a hacer esa unión de iglesia y Estado. Así que tenemos que estar muy precavidos con respecto a esto, ¿ok? Entonces, eso fue peor, esa persecución más larga y peor que cuando los paganos perseguían a los cristianos durante el primer siglo. Cuando la iglesia y el Estado se unieron y los paganos aceptaron el cristianismo en tal cantidad, todos se vieron obligados a aceptar las doctrinas de la iglesia como las expuso el Papa de Roma, sin ninguna desviación a la izquierda o a la derecha. Si alguien se desviaba, era tildado como un hereje y era acusado, y si no recantaba, si no se echaba para atrás, entonces era excomulgado o en el peor de los casos torturado y asesinado. Y vimos entonces que en ese periodo de la historia ocurrió una persecución sin precedentes en la historia, ¿ok? Entonces los historiadores nos dicen que murieron hasta 50 millones de personas. Eran perseguidos como herejes, fueron arrojados a las fieras, quemados en la hoguera, crucificados boca abajo, torturados y asesinados de todas las formas inhumanas y más inimaginables. Todo esto en nombre de Dios. Esa es la peor blasfemia, cuando el nombre de Dios se usa para hacer tal maldad. ¿Ok? Entonces, esta persecución continuó durante siglos en casi todos los países de Europa, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en España. Casi todos los países de Europa sufrieron por esto, pasaron por esto, ¿ok? Millones que todavía creían en Cristo, que todavía creían en la palabra de Dios, que no aceptaban las tradiciones y las falsas enseñanzas de la iglesia, fueron cruelmente maltratados, ¿ok? En este periodo del caballo pálido, con su jinete de muerte sobre él, seguido por el infierno o el sepulcro. Esto simboliza entonces vívidamente esos días oscuros de la Inquisición, cuando millones de personas dieron su vida porque se aferraron a la pureza del Evangelio apostólico, como lo enseñó Jesús. Este periodo se extendió desde el año 538 después de Cristo, cuando el obispo de Roma se convirtió en el gobernante supremo del mundo, hasta el año 517 después de Cristo, cuando Dios hizo que hombres santos comenzaran a hablar en contra de este sistema y de este poder, comenzaran a oponerse a esa iglesia y Estado que perseguía a los santos. Y hoy en día necesitamos personas valientes de esta misma forma para tener una reforma de nuestras iglesias, una reforma de la verdadera piedad, de la verdadera santidad y de la verdadera consagración a nuestro Señor. Vamos entonces a hablar con respecto al quinto sello. Es muy interesante este sello. Leemos allí nuevamente, era entre el año 538 y el año 517 el cuarto sello. El quinto sello, se nos dice que cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Ok? Entonces, recuerden esto. Hubo una gran persecución, una persecución inimaginable, una persecución de muchos años, más o menos 1260 años de persecución tuvieron estas personas. En el cuarto sello, aquí en el quinto sello, estas almas de los que han sido decapitados, de los que han sido muertos por la palabra, por el evangelio, por mantenerse fieles, están entonces clamando por justicia en este momento, en el quinto sello. Eso es lo que está aconteciendo, ¿ok? En el quinto sello entonces nos da esa vista de los mártires hasta el siglo XVI, que hasta el momento habían sido ¿qué? Afectados por ese poderío del papado, de esa iglesia y Estado unida, ¿ok? Apocalipsis 6:10 también nos continúa diciendo, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Quiero hacer aquí alguna aclaración. En primer lugar, aquí no está pidiendo, la palabra que usa venganza es cuando me vas a hacer justicia, ¿cierto?
Esa es una traducción que pusieron aquí, pero es más el concepto de justicia. Es la misma palabra que se usa cuando la mujer dice que iba constantemente a un hombre, a un juez, que era injusto, pero por tanto que ella insistió, finalmente le hizo justicia a ella. Y ese es el clamor de el pueblo de Dios, es el clamor de las personas que han sido lastimadas y afectadas a través de la historia. Desean justicia, desean que se les haga justicia, que se enmienden esas acciones malvadas que se hicieron en contra de ellos o injustas, por así decirlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las almas están allí en el cielo clamando. En primer lugar, no dice que están en el cielo, asumimos que están allí bajo el altar, una representación del altar del sacrificio. Más simbólicamente es como si sus muertes hubieran sido un sacrificio ante Dios y entonces están allí derramadas ante el Señor, ¿ok? Como lo vemos en la gráfica anterior, aquí. Entonces, pero quiero que noten este detalle también. En el libro de Génesis, nosotros ya leímos que la sangre de Abel clamaba por justicia y sabemos que literalmente la sangre no puede hacer tal cosa. Simbólicamente la sangre, ¿cierto? De Abel estaba clamando por que su hermano Caín lo había asesinado. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Ellos están clamando por justicia ante tanta injusticia que ellos han enfrentado. A propósito, es muy interesante porque ellos fueron vituperiados, se les burlaron, los mataron, ¿cierto? Pero cuando se va a hacer justicia, ellos van a ser reconocidos como que estaban en lo correcto. Van a ser vindicados. Y eso es muy importante en el proceso de el juicio. Los hijos de Dios van a ser eventualmente vindicados y se les va a hacer justicia. Continuamos aquí entonces. La muerte de estos millones de mártires, ¿ok? Se convirtió en el medio para traer a Cristo a muchos que estaban en el paganismo. Cuando ellos veían a los niños sufriendo, cuando ellos veían a las personas, a las mujeres, a los ancianitos, dispuestos a dar su vida por el evangelio, ellos entonces estaban dispuestos a seguirlos, dispuestos a acercarse a ellos y aceptar la fe que ellos mismos también tenían, ¿ok? Pero tan terrible fue esa persecución que Jesús, hablando de esta gran tribulación, dice en Mateo 24 a 22, y si esos días no se acortaran, dice que prácticamente ninguna carne quedaría con vida. Entonces la persecución fue interrumpida porque Dios instituyó la reforma protestante. Aquí déjenme hablar algo, porque muchas personas, muchos cristianos se han sectarizado, se han ido a sus denominaciones y piensan que es lo único que hay. Y no tienen, y pienso que eso es parte del problema. Y a propósito, voy a ponerlo en la descripción si usted desea verlo en otra ocasión, un video en el cual hablo de las escuelas de interpretación profética, preterista, que dice que todo prácticamente ocurrió en el pasado, la futurista, que es la de al dispensacionalismo, el rapto secreto, que cree que estas cosas van a pasar en el futuro después de que la iglesia sea raptada, y la historicista. Actualmente hay otra más, vayan allí al estudio y la podrán ver, pero la historicista, que es la cual yo entiendo que la Biblia nos enseña que debemos de seguir en este libro, y allí les doy los argumentos para esa razón. Entonces nosotros entendemos que Dios ya nos reveló toda la historia de la iglesia y no podemos desconectarla. Entonces cuando vemos el movimiento de la reforma, reconocemos que estos hombres, santos como eran, tenían también sus defectos. Fieles, fervorosos, valientes como eran, tenían sus defectos y ellos no encontraron toda la luz, ¿ok? Muchos de ellos que se unieron a Martín Lutero pagaron inclusive con su vida, ¿ok? Es muy importante recordar que en el año 517 de nuestra era, Martín Lutero fue allí a la iglesia de Wittenberg y martilló las 95 tesis que esencialmente hablaban en contra del sistema de simonía, del sistema de las indulgencias, y explicaba bíblicamente por qué las indulgencias no era algo que el cristiano, el seguidor de Jesús debía hacer, porque la salvación no se compra, no se paga de esa manera, se recibe por la fe. El justo vivirá por la fe, y de allí comenzó ese movimiento de la reforma y ese cambio, no a salvación por las obras, sino a salvación por la fe, ¿ok? Entonces, en la misericordia de Dios,
se detuvieron esas terribles crueldades que estaban ocurriendo en la Edad Media, y otros hombres, además de Lutero, fueron responsables del progreso de la Reforma, hombres valientes y fieles. Entre ellos se encontraban Huss, Wycliffe, Jerome, Tyndale, Ridley, Rogers, Hooper, Calvin y muchos otros. Y algunos de ellos pagaron con su vida por su fe. Huss y Jerome fueron quemados en la hoguera. Ni siquiera era seguro en aquel entonces viajar de un lugar a otro, porque en cualquier momento te podían capturar y te podían matar, inclusive yendo con salvoconductos, ¿ok? Así que debemos de darle gracias a Dios por estos hombres fieles que estuvieron dispuestos a traducir las Biblias al idioma del pueblo, hombres fieles que estuvieron dispuestos a seguir la palabra y la palabra solamente, aunque ellos no culminaron con la reforma. Eventualmente grupos posteriores iban a venir a hablar de esos detalles. Si quiere entender un poco más de eso, vaya a nuestra exposición del quinto y el sexto sello en un capítulo completo de 1 hora, y allí puede ver todos esos detalles, cómo Dios estaba restaurando esa fe que fue una vez dada a los santos. También lo pondré allí en la descripción para los que estén interesados. En este tema estamos haciendo un resumen rápido de todos los 7 sellos, ¿ok? Entonces, el caballo pálido del cuarto sello continuó durante la Edad Media, desde el año 538 después de Cristo, cuando la iglesia se unió al Estado para imponer sus creencias a todos, hasta el año 517 después de Cristo, cuando comenzó la Reforma Protestante. El quinto sello, con la sangre de los mártires clamando, comenzó entonces en el año 517, ¿ok? 1517 después de Cristo, con el advenimiento de la Reforma, y se extendió hasta la apertura del sexto sello en el año 1755, como lo pueden ver aquí en la pantalla. Vamos ahora entonces a ver la apertura del sexto sello y los símbolos que están más relacionados con el título de este mensaje, el título que le dimos a este mensaje. Nos dice Apocalipsis 6:12: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. ¿Ok? Este gran terremoto tuvo lugar el 1 de noviembre de 1755, y por eso la fecha, porque allí comienzan las señales del sexto sello. Luego ocurrió la mayor catástrofe que se haya conocido desde la época del diluvio. Ese día ocurrió el gran terremoto de Lisboa, en Portugal, de magnitud 8.5 a 9.0, que no solamente sacudió a Lisboa, sino también gran parte de la superficie terrestre. El sismo en sí duró 6 minutos y provocó que se abrieran grietas de 16 pies de ancho en el centro de la ciudad. Esto fue una calamidad increíble. Noten lo que continuó ocurriendo aquí. Nos dice el historiador John Norris, nos dice sobre la extensión de este terremoto: los efectos del terremoto de 1775 se distribuyeron en casi 4 millones de millas cuadradas inglesas. La superficie, nos dice él, de la Tierra, superando con creces cualquier cosa de este tipo jamás registrada en la historia. ¿Ok? Esto lo vemos en la historia y filosofía de los terremotos. Así que la mayor parte de Europa fue sacudida por esto. Lagos y arroyos, inclusive también en Asia Menor, sintieron este temblor. Y mucho más allá de la zona perturbada, hubieron muchos que sintieron estos agitamientos. En África, incluso en las Indias occidentales, también se sintió el terremoto. Fue un terremoto de una magnitud y una extensión impresionante. ¿Ok? Continúa aquí diciéndonos Nelson Newsleaf, en la enciclopedia Newsleaf nos dice: el terremoto de Lisboa, que ocurrió el 1 de noviembre de 1755, es el terremoto más notable de la historia. ¿Ok? Ahora, ha habido muchos terremotos severos en la historia del mundo, pero todos están de acuerdo en que este terremoto de 1755 ocupa el primer lugar. Sí, se han producido terremotos en nuestros días mayores en cuanto a la cantidad de muertes, ¿ok? Terremotos muy grandes, terremotos más devastadores, porque ahora hay más área construida del mundo y más habitantes, así que han traído más calamidad. Pero el tiempo profético en el que ocurrió y las siguientes señales que profetizó tanto Jesús en Mateo 24 como aquí en Apocalipsis 6, también están predichas en el mismo orden, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que no hay duda de que este terremoto es el mencionado aquí en Apocalipsis
capítulo 6, versículo 12. ¿Okay? Sir Charles Lyell nos dice a nosotros, una conmoción violenta derribó la mayor parte de la ciudad. En el transcurso de unos 6 minutos murieron 60,000 personas. Así que eso hace inclusive en nuestras medidas de hoy en día uno de los terremotos más mortíferos, más mortales, ¿ok? Entonces continuó él diciendo, el mar primero se retiró y dejó la bahía seca, luego rodó elevándose 50 pies o más por encima de su nivel normal y golpeando la costa a manera de tsunami. Esto lo dicen en Principios de Geología, volumen 2, páginas 147 y 148, ¿ok? Así que vemos entonces la magnitud de este terremoto, pero eso no fue solamente lo que causó que hubieran tantas muertes y tanta devastación. Algo muy interesante estaba ocurriendo en este día, ¿ok? Este terremoto ocurrió en un día muy sagrado cuando la gente se reunía en las catedrales y muchos miles murieron en estas iglesias. Era el día de todos los santos, así se llamaba, el día of All Saints, de todos los santos, por lo que había velas encendidas en casas e iglesias y fueron derribadas por el terremoto, por lo que estallaron incendios en todas partes. Luego los que se apresuraron al paseo marítimo para salvarse perecieron con ese maremoto que los arrasó. Vemos entonces que hubo no solamente grietas en el suelo, no solamente destrucción y muerte por fragmentos cayendo sobre las personas, sino que hubieron incendios que también añadieron al pánico y las personas que huyeron hacia la costa fueron entonces llevadas por el maremoto que se los llevó. Así que fue una catástrofe apocalíptica, por así decirlo, verdaderamente. ¿Ok? Entonces un capitán de aquellos tiempos nos dice, el miedo, el dolor, los gritos y los lamentos de los pobres habitantes son inexpresables, todos llorando. Oh, ¿qué será de nosotros? Ni el agua ni la tierra nos protegerán. Y el fuego aparece ahora a amenazar nuestra destrucción total. La conflagración duró una semana entera. El fuego, las llamas, el incendio, no había cómo pararlo por una semana completa. ¿Ok? Muchos pensaban entonces que estaba llegando el fin. Y en realidad es una de las señales del tiempo del fin. Ya estamos hablando del sexto sello. ¿Ok? Vamos a continuar aquí. La siguiente señal entonces. Este sexto sello, cuando se abrió con ese gran terremoto, pero leamos que allí continúa diciendo, y el sol se puso negro como tela de silicio. ¿Ok? Así que aquí hay otro evento que iba a tener lugar durante el sexto sello. Y encontramos en la historia que estos eventos tuvieron lugar solo 25 años después del gran terremoto de Lisboa, en el año 1778-80. Nosotros leemos aquí. El día oscuro, 19 de mayo de 1780, llamado así debido a la notable oscuridad de ese día que se extendía por toda Nueva Inglaterra, se desconoce con respecto a este día la verdadera causa de este notable fenómeno. Eso lo leemos en Noah Webster, en el diccionario, ¿ok? Así que es muy interesante. Este diccionario fue hecho a propósito en el año 1869. Entonces, esta oscuridad comenzó alrededor de las 10 de la mañana y continuó todo el día, llegando finalmente a ser tan oscuro que la gente ni siquiera podía ver sus manos delante de ellos. Así que era una oscuridad como de la plaga de Egipto, una oscuridad sorprendente. ¿Okay? Entonces, el astrónomo de fama mundial, Herschel, nos dice, el día oscuro en América del Norte fue uno de esos maravillosos fenómenos de la naturaleza, que siempre se leerá con interés, pero la filosofía no lo puede explicar, ni la ciencia tampoco. Hasta el día de hoy no se ha podido explicar qué fue lo que ocurrió. En historia de Gage, Rowley, en Massachusetts, también se nos habla con respecto a esto. Ustedes pueden ir allí también y van a ver muchos más detalles. Así que la oscuridad se hizo tan grande que los labradores dejaron su trabajo en los campos, no podían trabajar, estaba muy oscuro. Las luces se hicieron necesarias que encenderlas en sus casas. El ganado se fue a los graneros, las gallinas se posaron y la gente entonces no pudo realizar sus labores cotidianas. Fue un día de mucho interés. Los científicos todavía están tratando de explicar este día oscuro y no pueden decir que fue un eclipse porque la luna estaba llena
y estaba en la posición adecuada, no estaba en la posición adecuada en relación con el Sol para un eclipse. El Sol, la Luna y la Tierra tienen que estar en línea recta, tienen que estar alineadas para producir un eclipse. Más que eso, sin embargo, un eclipse dura un poco tiempo. Nosotros sabemos cuando vemos los eclipses que duran un corto tiempo, pero esto duró todo un día completo. Por esta razón, esta oscuridad en realidad no se conoce, esta oscuridad no se sabe de su origen porque duró desde las 10 de la mañana hasta el anochecer, inclusive. La legislatura de Connecticut, ¿ok? Ellos, la legislatura de Connecticut, que estaba en sesión en ese momento, pensó que se acercaba el fin del mundo. Hicieron una moción para cerrar la sesión legislativa, pero es muy interesante, ellos registran allí que Abraham Davenport se puso de pie y dijo: Señor orador, si este es el día del juicio o no lo es, no lo sabemos. Si no es así, no es necesario suspender la sesión. Y si es así, si sí lo es, deseo que me encuentren cumpliendo con mi deber. Propongo que traigan velas y que procedamos con el negocio. Así que trajeron las velas y continuaron con el trabajo durante el día, a pesar de que estaba oscuro, como boca de lobo. Estaba súper oscuro y ellos trajeron las velas para continuar trabajando, ¿ok? Apocalipsis 6 a 12 nos habla de la siguiente señal. Nos dice: y la luna se volvió toda como de sangre. Así que después de que el sol se oscurecería, esa misma noche se suponía que la luna, que como ya mencionamos estaba llena, que la luna apareciera, pero no fue así. Finalmente, cuando apareció alrededor de la medianoche, era de color rojo de sangre. Era un símbolo muy apropiado para la gran cantidad de sangre derramada durante esos años de la edad oscura, ¿cierto? Un símbolo de todo lo que había pasado y lo que estaba por finalizar. Así que esta señal fue prácticamente unos años después de que del quinto sello, ¿cierto? Estamos hablando del sexto sello, de esas matanzas de la Edad Media, ¿ok? Entonces, de este evento, dice Milo Botswick que la luna que estaba en su plenitud tenía la apariencia de sangre. La alarma que causó y las frecuentes conversaciones al respecto me impresionaron profundamente, nos dice él. ¿Okay? La luna continuó roja como la sangre el resto de la noche. Los científicos tampoco pueden explicar este evento, pero la Biblia dice que bajo el sexto sello sucedería y así ocurrió. Así que algunos se preguntan por qué se eligió a Nueva Inglaterra para este evento, según porque muchos dicen esto se supone que debería ser un evento global para que todos nos enteremos. ¿Por qué entonces solamente se separa ese grupito de Estados Unidos de Nueva Inglaterra y algunos estados allí cercanos? ¿Ok? Entonces, ¿por qué se escogió a este lugar? Según un artículo de la BBC publicado el 18 de mayo del 2012 y titulado ¿Qué causó el misterio del día oscuro? ¿Okay? El historiador Mike Dash dice que la esquina noreste de los Estados Unidos era una sociedad profundamente protestante con un profundo interés en la culpa, el pecado y la redención. En otras palabras, esta era una región de Estados Unidos y del mundo donde los cristianos eran muy devotos y eran capaces de reconocer las señales de los tiempos, eran capaces de ver estos eventos, por eso se dio allí en ese lugar, ¿ok? También Apocalipsis 6:13 nos habla del siguiente, nos dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, esa es la siguiente señal, ¿ok? Y nos dice, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Muchas personas piensan que esto es figurativo, pero en realidad es algo literal. ¿Por qué? Porque está haciendo una comparación. Uno nunca puede hacer una comparación de algo figurativo a otra cosa figurativo, sino de algo literal a algo figurativo. Lo literal es que va a haber una lluvia de estrellas y entonces va a asemejarse a la caída de los higos de la higuera, ¿ok? Entonces, aquí nosotros sabemos que hemos visto en ocasiones caer las estrellas, pero sin duda la mayor exhibición de estrellas fugaces ocurrió en noviembre de 1833 y en realidad sabemos que no eran estrellas, ¿cierto? Sino que son como meteoritos,
porque si las estrellas se cayeran, obviamente son mucho más grandes que el planeta y lo destruirían. Sabemos que cuando nosotros decimos hoy en día también vemos una estrella fugaz, nos estamos refiriendo a un meteorito, ¿cierto? Entonces a eso es a lo que estaba refiriendo. Fue una lluvia de meteoritos que duró horas, horas y horas. De hecho, duró 6 horas constantes, ¿ok? Literalmente llovieron meteoritos, ¿ok? Entonces, aquí, en este suceso, Charles A. Young, el profesor de astronomía de la Universidad de Princeton, dice: probablemente la más notable de todas las lluvias meteóricas fue la de Leonidas, el 12 de noviembre de 1833. ¿Okay? Entonces, es importante que científicos están diciendo, están afirmando de que esta ha sido la lluvia de estrellas más impresionante que ha habido. Nos dice, el número se estimó en 2 millones por hora durante 6 horas. Eso se encuentra en el manual de astronomía. Eso no lo estamos inventando. Eso está en el manual de astronomía. ¿Okay? Los cielos estaban en llamas con estrellas fugaces. La gente pensó que seguramente era el día del juicio. Del alcance de la visibilidad de esta exhibición meteórica leemos en la Enciclopedia Americana bajo el artículo Meteoros como sigue: este espectáculo presenciado en toda América del Norte despertó el mayor interés. Cientos de miles de estrellas fugaces cayeron. Algunos observadores compararon su número a las copas de una tormenta de nieve o a las gotas de lluvia en un aguacero. ¿Ok? Entonces, el espectáculo fue del orden más sublime. Comenzó alrededor de las 9 de la noche. Algunas personas estaban despiertas todavía. Y continuó ¿hasta dónde? Hasta mucho después del amanecer. Fueron grandes horas. Recuerden que en ciertas temporadas del año a veces amanece más temprano. En noviembre ya amanecía un poco más tarde porque es tiempo de invierno, pero continuó por muchas horas, ¿cierto? Esta lluvia de estrellas, ¿ok? Elijah Burritt dice que el fenómeno más sublime de las estrellas fugaces, el 13 de noviembre de 1833, cubrió una porción insignificante de la superficie de la Tierra. No cubrió eso, algo insignificante, sino que cubrió toda la bóveda del cielo con miriadas de bolas de fuego. ¿Ok? Entonces es muy interesante saber lo que pensaban estas personas que estaban describiendo el evento en aquellos tiempos. Eso lo vemos en la Geografía de los Cielos, página 157. Así que poco más de medio siglo después de que el Sol se oscureció y la luna se tornó en sangre, entonces, ¿qué fue lo que vino? Esta lluvia de meteoritos. ¿Ok? Ahora entonces, hemos tenido el gran terremoto, el oscurecimiento del sol, la luna convirtiéndose en sangre, las estrellas fugaces, y en el mismo orden que lo profetizó Jesús en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Aquí entonces se muestran varios signos que afectan el sol, la luna, las estrellas, inclusive la tierra. Y son las mismas señales mencionadas por Jesús cuando habló sobre las señales del tiempo del fin. Leemos en Mateo 24-29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Noten eso. Después de que viene el tiempo de esa gran tribulación, esa persecución de 1260 años que duró desde el año 538 hasta el año 1798, ya estaba terminando en esos años, en esa temporada, cuando ya se le quitó el poder papal, que ya estaba siendo socavado por la reforma. Entonces, eventualmente en 1798, ahorita más adelante lo vamos a hablar, ocurre un evento en el cual se le quita el poder. Ya estaba disminuyendo esa mano firme que tenía, y entonces ahí es cuando iban a darse esas señales, nos dice el texto. Leemos allí entonces Mateo 24-29. Y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Así que esto concuerda con lo que nos ha dicho el profeta Juan. Justo después de la gran tribulación de la Edad Media, estas cosas sucederían, ¿ok? Nuevamente, como mencionamos anteriormente, la tribulación a la que Jesús hace referencia aquí es esa tribulación de la Edad Media, no es esa tribulación que también va a ser muy intensa, pero más corta, del tiempo del fin. Esta fue una
persecución de miles de años, mientras que la del tiempo del fin será de un tiempo corto. Y luego el Señor intervendrá por su pueblo. ¿Okay? Entonces, a propósito de esta persecución, murieron muchos como los valdenses, los husitas y muchos otros protestantes que dieron su vida por su fe. ¿Okay? Entonces, hemos visto que todas estas grandes señales en los cielos ya pasaron. Pero Jesús nos dice que esperemos más. ¿Ok? En Lucas capítulo 21, versículo 11, nosotros leemos: y habrá terror y grandes señales del cielo. Y se han visto grandes bolas de fuego descendiendo del cielo y rodando por el suelo, y han aparecido cruces en el cielo. ¿Se han visto esas señales? Dios está colgando carteles para despertar a este mundo, pero a veces me pregunto si no será necesario una poderosa bomba para despertar a algunos de nosotros. Esta pandemia, inclusive muchos cristianos siguen dormidos. De hecho, se quedaron dormiditos en sus hogares, allí, tranquilitos durante esta pandemia. Y no han caído en cuenta que a la iglesia no solamente vamos para adorar a Dios, sino también y para beneficiarnos de su presencia, sino también para beneficiar a otros con los dones que Dios nos ha dado. Y eso también lo debemos de hacer a través de la semana, no solamente en la iglesia. Así que el aislamiento, debemos de estar muy precavidos, muy cuidadosos, ¿cierto? Pero debemos de continuar con la misión que Dios nos ha dado, y Él promete estar con nosotros hasta el fin, sin ninguna presunción, pero sin ningún temor. Debemos de marchar firmes hacia adelante, ¿ok? Entonces nos dice que y habrá, ¿qué? Y habrá terror y grandes señales del cielo, es lo que nos dice allí que iba a ocurrir, ¿ok? Porque y el cielo se desvaneció como un pergamino, nos continúa diciendo Apocalipsis 6:14, que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Este evento, queridos hermanos que me escuchan, no ha ocurrido todavía, aún está en el futuro y tendrá lugar en relación con la segunda venida de Cristo. Estamos viviendo ahora justo antes de que ocurra ese evento. Estamos viviendo en el sexto sello de Apocalipsis, entre la última señal, que fue esa lluvia de las estrellas, y ahora estamos esperando que ocurra ¿qué? Que se abra el cielo como un pergamino, ¿ok? Creo que estos signos se repetirán rápidamente al tiempo del fin, porque cuando leemos Apocalipsis 6:14 se nos habla de que toda isla fue removida, va a haber otro gran terremoto. Así que yo entiendo que muy probablemente va a haber otro día de gran oscuridad, otra luna de sangre, vamos a poder ver nuevamente otra lluvia grande de estrellas, y eventualmente viene este gran terremoto. Pero los eventos históricos ya ocurrieron, porque tenían que ocurrir en ese orden justo después de esa gran tribulación, que es efectivamente lo que aconteció. ¿Ok? Entonces en este momento los cielos inclusive serán también sacudidos, ya que esta es una cita directa de Isaías 13, versículo 13, es lo que leímos aquí. ¿Ok? Dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Así que el cielo mismo también será removido, como dice Isaías 13:13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. ¿Ok? Entonces, hoy en día el mundo está muy entretenido. De hecho, recientemente nos dejaron ver unos videos de ovnis, de UFOs, ¿ok? Objetos voladores no identificados, en español, ovnis. Y el mundo hoy en día parece estar muy preocupado por los platillos voladores y otros fenómenos peculiares que aparecen en los cielos. Y no hay duda que estas son algunas de las grandes señales de que Dios está colgando en el cielo para advertir al mundo de la manera más sorprendente posible que el fin se acerca. Se ven objetos en forma de platillos y cigarros surcando el cielo. Algunos son de un rojo intenso, otros son azules y otros son anaranjados. Eso lo vemos en la prensa asociada. Y recientemente informaron también que el mundo nunca ha visto tantas vistas asombrosas en el cielo como se han visto en los últimos días, en los últimos tiempos. ¿Ok? Vivimos nosotros entre las estrellas fugaces del versículo 13 y los cielos rodando hacia atrás como un pergamino en el versículo
14 de Apocalipsis 6. Ahora en el versículo 15 leemos: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. ¿Ok? Esto seguramente describe a los malvados en el momento de la venida de Cristo. Ellos correrán aterrorizados, lejos de su presencia. Y muchos lo reconocerán. Noten que dice, ellos saben quién es, pero lo rechazaron en su vida. ¿Ok? Así que hemos completado ese sexto sello, comenzando en el año 1755 y extendiéndose hasta la segunda venida de Jesús. Comenzó con el terremoto de Lisboa en el año 1755. Luego tenemos el oscurecimiento del sol y la luna, que se convirtió en sangre en 1780, y las estrellas fugaces en 1833. Esos son los signos que ya pasaron. Y el siguiente signo, la siguiente señal que va a ocurrir es cuando el sol se va, cuando el cielo se va a desplegar, ¿ok? Delante de nosotros, ¿ok? Entonces veremos la segunda venida de Jesús a la tierra. Esto lo leemos también en Mateo 24-29, nos dice: la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Jesús continúa diciendo lo que sucederá allí a continuación en Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que estas señales ya se han completado. Ahora estamos esperando el evento final, que se abre el cielo cuando nuestro Señor regresa. La venida del Mesías es lo que tú y yo estamos esperando ahora. Ahí nos encontramos. ¿Ok? ¿Y qué hay del séptimo sello? ¿Qué podemos hablar con respecto al séptimo sello? No se dice nada del séptimo sello, sino hasta el capítulo 8 de Apocalipsis. Así que saltaremos a este capítulo. Y eso habla del sellamiento, el capítulo 7, lo hablaremos en la siguiente semana, habla del sellamiento del pueblo de Dios para estar preparados, ¿no? El capítulo completo entonces describe esa última obra de Dios en este mundo y la predicación del evangelio del reino. Todo esto ocurre entre el sexto y el séptimo sello. Leamos ahora Apocalipsis 8:1. Nos dice: cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. En el tiempo profético, entonces, cuando contamos nosotros, sabemos que un día lo tenemos por un año, ¿cierto? Y si calculamos este tiempo profético según Ezequiel 4:6, llegamos a la conclusión de que media hora es aproximadamente una semana, ¿ok? Una semana, dice como por media hora, en realidad media hora es 7.5, 7 días y medio, ¿ok? Pero como es como, no exactamente media hora, sino como por media hora, pensamos que es en realidad 7 días, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que causa ese silencio en el cielo? Nosotros leemos allí en Mateo 25:31 que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Todo el cielo estará vacío. Y según las creencias de muchos teólogos, eso es la causa de ese silencio total allá en el cielo. Al final del sexto sello, Jesús y todos los ángeles vienen a esta tierra. Y durante el séptimo sello, el cielo está vacío. Hay silencio en el cielo, un silencio completo y pleno, ¿ok? Se acaba el tiempo y me pregunto yo si estamos listos. Yo pienso en las palabras de Jeremías 8:20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Querido hermanito que me escucha, querido oyente, casi todas las señales se han cumplido, a excepción de la venida de Jesús. No hay más eventos de importancia en cuanto a los sellos respecta, excepto la venida de nuestro Salvador, Yeshua, el que murió por ti en la cruz. Espero que tú estés haciendo preparación para estar con Él.
Espero que no sea cierto para nosotros esto que está aquí en Jeremías 8:20, que la cosecha ha pasado, el verano ha terminado y no somos salvos. No pasará mucho tiempo hasta que venga Jesús. ¿Te das cuenta de esto? ¿Estás listo para encontrarte con Jesús cuando Él venga? Jesús es nuestra única esperanza de salvación. Muy pronto vamos a verlo venir, vamos a ver ese resplandor en los cielos. Él vendrá, Él vendrá. ¿Estás tú preparado para recibirlo? Si estás más interesado en estos estudios que estamos teniendo, puedes ir allí en detalle a ver cada uno de ellos. Vamos a dejar allí en la descripción los links para esos temas. Y continúen uniéndose a nosotros en estos estudios, compartiéndolos. El mundo necesita saber. Hay que sonar la alarma de manera certera para que las personas se preparen. Si estamos entre el sexto y el séptimo sello, no es tiempo de jugar, es tiempo de vivir en santidad para Dios. Es tiempo de consagrarnos, es tiempo de ser fieles a Él en todo lo que nosotros hacemos. Si es tu deseo, vamos a terminar con una palabra de oración. Dios Padre, te pido, Señor, que en esta oportunidad nosotros podamos consagrarnos más a ti, sabiendo los tiempos en los que vivimos. Pedimos que tú nos des tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos a serte fiel y ayúdanos a esperar con anhelo a medida que compartimos el Evangelio. Ayúdanos a esperar con anhelo tu pronto regreso. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Redentor Jesús. Amén.